Saludos, este es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayendo una vez más otra enseñanza conforme a las Escrituras y conforme a la necesidad que el Espíritu de Dios pone a mi persona, ya que la iglesia, la cual está prácticamente padeciendo en el mundo entero por falta de palabra, ha perdido su rumbo. No que ha desaparecido, pero Dios siempre se ha mantenido para sí un remanente escogido. Y esto es en honor a la verdad. Y vamos a titular esta enseñanza El testimonio del Señor. Lo he titulado de esa manera porque después que han pasado varios años desde que nací de nuevo, después de haber sido cristiano evangélico por 35 años, he conocido a mucha clase de personas, mucha clase de cristianos, entre comillas, de todo tipo. Desde los bautistas, salvos, siempre salvos, viviendo en inmundicia y en fornicación, hasta los pentecostales, sin conocimiento mucho de las Escrituras, pero con muchas experiencias sobrenaturales, por así decirlo, y mucha gente intelectual y muchos que aman la verdad y muchos buscadores de la verdad que se han metido a estudiar profundamente las doctrinas y aprender de uno y de otro y están buscando la verdad. Y me he encontrado con mucha gente que enseña cosas correctas y por ahí una que no sabe lo que está hablando, pero he notado que hay sinceridad, honestidad, y también he notado que algunos enseñan y predican por envidia y otros por contienda, otros porque odian a los católicos y empiezan a odiar a los pastores y empiezan a decir verdades, pero con odio, y todos se jactan de tener la verdad, y a mí me escriben, no muchos, pero lo suficiente como para darme cuenta que hay gente que no está de acuerdo con lo que enseño y me dan clases de teología y me dicen que yo me hice pastor, por ejemplo, que antes era siervo, ahora soy pastor. Y yo les digo, entonces arranca las Escrituras en Efesios capítulo 4, Hebreos capítulo 7. Otros dicen, no, que no hay apóstoles, que solamente están los 12 apóstoles, Cordero ya no hay más apóstoles. Y la Biblia literalmente dice que Bernabé era un apóstol, que Pablo era un apóstol. Entonces, ¿cómo son los que no hay apóstoles, que solamente hay 12? Entonces, debido a todas estas cosas, estaba orando, meditando, Señor, ¿cuál es la diferencia de alguien que verdaderamente es aprobado por ti? ¿Cuál es la diferencia de saber que una iglesia en cierto lugar está aprobada por ti? No hay otra manera que tú mismo des testimonio de que tú estás allí en medio de ese pueblo, de que tú estás mirando y fijando tus ojos en ese pueblo que te está buscando, alabando y adorando. Y no hay mejor manera de hacerlo a través de las Escrituras, que a través de las Escrituras. Vamos a ver aquí, vamos a recorrer el libro de los Hechos. Básicamente vamos a recorrerlo rápidamente, porque son 28 capítulos, pero vamos a ver que lo más cercano a tener la seguridad de que estamos en la verdad es lo último que pasó en las Escrituras en el sentido de testimonio. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas y Juan son los evangelios. Algunos creen que Marcos fue el primero, el más antiguo, etc. Yo no voy a ponerme a discutir en absoluto con todas esas teorías. Lo que el sentido común nos está diciendo es que, si bien es cierto, el Señor vino, predicó, murió, resucitó, subió a los cielos, mandó predicar a todos sus discípulos. Bueno, queremos ver lo que está escrito en cuanto a eso. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva, la cual se le llama de esa manera porque fue la que empezó con los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y de ahí empezó a expandirse el evangelio desde Judea, Samaria,
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vayamos a la fuente original. Yo sé que se estudia en los padres de la iglesia, a fulano, fulano y fulano, no quiero ni mencionar sus nombres porque ahora ya dudo hasta de que aquellos que le llaman padres de la iglesia verdaderamente tengan autoridad, porque se ha dicho de todo y al final el fruto de donde salieron y a quienes representaron, pues no, para mí no es confiable más. Así que vamos a ir de frente a las Escrituras y ver cómo saber y estar seguro de que tú que enseñas o predicas, o tú que recibes lo que te enseñan y te predican, estás en una iglesia saludable. ¿Cómo saberlo? Y vamos a enseñar que la única manera de saber que estás bien es que Dios mismo dé testimonio, que Él dé testimonio. Y vamos a ver por las Escrituras cuál es el testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, el título de esta enseñanza se llama El testimonio del Señor. Y esa palabra testimonio viene del griego martureo. Y martureo es la palabra, y voy a escribirla para que, mejor voy a dictarla, 3140 en la concordancia Strong's, martureo, donde dice que significa testificado, para dar testimonio, testificar, testigo y dar evidencia. Hay otra palabra con la misma raíz en Apocalipsis 19:10, es la palabra marturia, y es la palabra 3141, que también lo ponen como evidencia y testimonio. O sea, martureo básicamente es como un testigo que da evidencia de algo, y marturia es la evidencia en sí misma o es el testimonio en sí mismo. O sea que en base a esas dos palabras, hay otras, pero esas son las que representan con más, digamos, contenido o esencia, el sentido de esa palabra. Entonces vamos a ver que en el libro de los Hechos, por ejemplo, capítulo 14, verso 3, dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Entonces voy a leer desde el verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Está hablando de los apóstoles Pablo y Bernabé. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es interesante la división aquí de las palabras. Está hablando de gentiles, tres grupos de personas: gentiles, judíos y hermanos. Y estamos viendo acá que hay judíos que no creían. Habían griegos, que eran los gentiles, pero también habrían los judíos y los griegos que creyeron, que se convirtieron y se arrepintieron. La palabra los llama hermanos o discípulos. Entonces dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, o sea, con confianza, con valor, con ímpetu, o sea, dice confiados en el Señor. Y aquí viene la enseñanza. O sea, que ellos predicaban, ministraban, como lo que empecé diciendo, cómo saber que lo que enseñas, que lo que predicas, lo que oras. O sea, cómo saber que tú estás en una relación saludable con Dios, o que la iglesia o tu iglesia, como quieras llamarlo, está aprobada por Dios. Bueno, veamos de qué manera tienen que suceder las cosas para que tú puedas estar seguro de que tu teología, aunque puede ser correcta aparentemente, pues Dios no está dando testimonio de que estás aprobado. Entonces veamos aquí lo que pasaba. Él dice que ellos hablaban con denuedo, confiados en el Señor, el cual, o sea, el Señor Jesús,
nuestro Señor y Dios, Él daba testimonio. Ya viene la palabra martureo. Él daba martureo. O sea que ya dijimos que esa palabra martureo es que daba un testimonio, testificaba, daba evidencia. Dice, a la palabra de su gracia. O sea que Dios da testimonio él mismo cuando él escucha su palabra y dice, esa es mi palabra y la está predicando mis siervos. Vamos a ver que algunos tienen su palabra, quizá la teoría correcta, pero el Señor no los conoce. Entonces, aquí es donde viene la parte de la enseñanza. El Señor daba martureo a la palabra de su gracia, concediendo. O sea que el Señor concedía. Es como que Él da el visto bueno. Él observa, escucha su palabra, está de acuerdo, analiza y Él ordena y concede. Aprueba que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Esa palabra señales es el griego semillón, ¿no? Que significa pues un milagro, una señal, y prodigios es el griego terás, que es milagros o prodigios. O sea que Dios concedió. Ese es el testimonio de Dios. Si en el medio en que tú te rodeas no se produce nunca una señal, un milagro, un prodigio, pues o Dios no está aprobando lo que haces, o estás hablando algo que no entiendes, que Dios sabe lo que hay en el corazón y Él se da cuenta que lo que tú estás hablando tú lo sabes y lo entiendes de parte de Él, no porque estás repitiendo una enseñanza de alguien. Entonces vamos a empezar la enseñanza y vamos a ver, quiero leer Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Apocalipsis 19, verso 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Está hablando Juan al ángel que le había estado hablando. Y dice el ángel, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. O sea, ahí tiene la palabra marturia, que significa que retienen la evidencia de Jesús. Ahora, adora a Dios porque el testimonio, o sea, la marturia, la evidencia objetiva. ¿Cuál es la evidencia objetiva en este caso? Es la profecía. O sea, Jesús hablando por medio de los dones de su Espíritu. Como dice Filipenses 1:19, la suministración, la distribución, la fluidez con que entrega Dios sentado en su trono su Espíritu. O sea que dice el ángel, adora a Dios porque la marturía, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es una evidencia objetiva. Entonces, en algunos lugares llamados iglesias cristianas evangélicas registradas ante los gobiernos de las naciones, pues hay muchos hijos de Dios, lógicamente, que adoran a Dios, escuchan a un hombre que se para todos los domingos, pero nunca sucede, pues, una evidencia objetiva de que Dios está aprobando lo que se está hablando, lo que se está haciendo y el testimonio que se está dando acerca de Él mismo, como para que Él conceda que se hagan milagros, señales y prodigios y sanidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del testimonio del Señor. Es justo. Ahora vamos a empezar a recorrer Hechos, porque el libro de los Hechos es lo más cercano, o mejor dicho, es la palabra de Dios dejada, es la profecía más segura, es esta palabra. La profecía más segura es esta palabra y vamos a hablar del testimonio del Señor. O sea que si en tu vida y en la vida de la iglesia donde tú te reúnes, nunca sucede lo que vamos a ver que sucede en la iglesia del Señor, es porque probablemente
no estás o no está saludable esa iglesia. Vamos a ir en Hechos capítulo 2, verso 47. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que uno de los testimonios del Señor que está probando lo que está sucediendo en tu vida, en tu hogar o en la iglesia donde estás, porque la iglesia de tu casa es también, como dice la palabra, el lugar donde tú puedes adorar a Dios. En la Biblia muchas veces se habla de la iglesia de tu casa. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa, como la casa de Cornelio, como la casa de Filemón, como la casa de Priscilo y Aquila, etc. Entonces, estamos viendo acá que una de las formas de saber que Dios está dando testimonio es que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, yo conozco congregaciones de 500,000 personas que se reúnen todos los domingos, y después de analizar de cuántos años yo he estado yendo y viniendo, pues nunca vi a uno que haya nacido de nuevo realmente. Vienen a visitar o se cambian de iglesias o cambian de lugar o ya no les gusta cómo alaban acá, cómo tocan la música acá y se mudan y hacen una migración de edificio en edificio. Pero cuando me pongo a pensar, ¿dónde hay uno que verdaderamente vaya adelante y diga, yo antes era un pecador y no peco más? O sea, eso es muy raro. Pero la palabra de Dios dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién añadía? El Señor, los que habían de ser salvos. Y esto lo vamos a confirmar en Hechos 5:13. Dice, confirmando, vamos a ver el 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y bueno, habían sanidades y liberaciones. O sea que eso es lo normal en la iglesia. Eso es lo normal. Y nosotros estamos aquí para testificar. Este ministerio hace honor a su nombre, en honor a la verdad. En medio nuestro, nosotros hemos experimentado lo que está escrito aquí. Diversos repartimientos del Espíritu Santo, sanidades, milagros y Dios interviniendo en la vida nuestra como aparece en las Escrituras. Entonces, el testimonio del Señor Jesucristo es algo que deberíamos anhelarlo. Y si el Señor no está dando su martureo en nuestras vidas y en donde nos congregamos, tenemos que preocuparnos y preguntarnos, ¿no será que algo está mal en nosotros? ¿No será que algo no estamos entendiendo? Entonces, siguiendo lo que estamos hablando, vamos a ir a Hechos capítulo 16:5. Hechos 16:5 para tocar este mismo tema, este mismo punto, mejor dicho. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea que si no hay conversiones, estamos hablando no que reciba al Señor Jesús en tu corazón. O sea, reconoce a Jesús como tu único y personal Salvador y la gente repite la oración. No estoy hablando de eso, estoy hablando de conversiones reales. Estamos hablando de que gente que antes estaba viviendo en tinieblas ya no vive más en las tinieblas. Gente que antes estaba con un estilo de vida no lo hace más. Estamos hablando de verdaderamente arrepentimientos y de nuevos nacimientos. No estamos hablando de ser miembros de una denominación en base a que recibiste a Jesús en tu corazón. Tenemos varias enseñanzas donde hemos demostrado por las Escrituras que ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero para salvarse no es repite una oración y recibe a Jesús en tu corazón y reconócelo como Señor y Salvador. Si tú crees eso, pues ya te salvaste. Eso es una mentira.
El verdadero evangelio, lo hemos enseñado, está escrito aquí. El verdadero evangelio es: arrepiéntete de todos tus pecados, bautízate en el nombre de Jesús para que tus pecados sean perdonados. Y entonces el Señor, cuando ve el corazón que fue sincero, derrama su espíritu para que vivas una vida de santidad. Esa es la verdad. Lo demás es puro cuento. Entonces estamos viendo aquí que el testimonio del Señor Jesucristo tiene que estar presente. Si no está presente, algo está mal. Algo está mal. Entonces, en Hechos capítulo 13, para dar otro testimonio de lo que estamos hablando, 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, en otras palabras, ¿cómo saber que el Señor está dando testimonio en medio tuyo, en medio de la iglesia? Es que cada día tiene que haber nuevos nacimientos. Y por la bendita misericordia de Dios, este ministerio en honor a la verdad está produciendo eso, pues por el medio que Dios nos ha dado. A través de este medio del internet, el Espíritu de Dios está presente en todas las naciones, y cuando la palabra de Él se predica, esa palabra el Señor la escucha, sus ángeles la escuchan, Él se pone de acuerdo y Él da testimonio, martureo de su palabra, y concede que se hagan sanidades, liberaciones, nuevos nacimientos, visiones, diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, así como está escrito. Así que vamos a proseguir, y estamos hablando ahora en Hechos capítulo 4, verso 29. Otra de las características esto es cuando pues estuvieron perseguidos, luego hacen una oración, y el verso 29 dice: y ahora, Señor, están orando, y dice: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano. O sea, como diciendo, mientras tú das testimonio, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Esa palabra sanidades es iasis en griego, señales, semillón, y prodigios es teras. Para que se hagan iasis, semillón y teras. Sanidades, señales y prodigios. Ese es el testimonio de Dios. Ese es el testimonio del Señor en su iglesia. Y si eso no está pasando en la iglesia donde tú estás, es que esa iglesia está enferma o no es iglesia. Porque esto es lo que debe de pasar en la iglesia del Señor. O esto no es verdad, o donde tú estás no estás viviendo la verdad. Entonces la palabra de Dios dice, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, si no hay gente que no tiene vergüenza de pararse en medio del supermercado y hablar, y que se produzcan conversiones, es que algo está faltando. O está faltando discípulos en ese lugar, o la iglesia está muerta en ese lugar. Porque esto es lo que debe manifestarse en la iglesia del Señor. Ni qué hablar de aquellas iglesias que se creen fundamentalistas, que creen que tienen la teoría correcta, que ni siquiera creen en los demonios, ni siquiera, porque nunca echa fuera un demonio. Pero sí tienen la santa palabra según ellos, y tienen la doctrina perfecta, la fundamentalista. Están ciegos y guías ciegos. Esta es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que en ese lugar donde tú dices que es iglesia, deberían añadirse personas que se convierten de todo corazón, que nacen de nuevo, que se ven evidencias de frutos de haber dejado el pecado. Eso es uno más en el reino de Dios. No que recibe el Señor en tu corazón y luego lo ves después de una semana, 2 semanas, 2 meses y está igualito que antes. Entonces estamos hablando de que otra evidencia que el Señor da es que hace temblar la tierra.
Hoy día recibí el testimonio de una hermana a la cual estamos pastoreando. Sí, por si acaso soy pastor, pero soy pastor de las ovejas que el Espíritu Santo me ha dado para apacentar, por si acaso. Porque algunos dicen, oh, es pastor. Sí, pastor de las ovejas que el Señor me ha dado, por si acaso. Entonces, si tú no crees que soy pastor, pues por supuesto que no, yo no soy tu pastor, definitivamente. Pero muchas que están allá afuera saben quién es el que les está hablando, porque escrito está lo que está escrito. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Él constituyó lo que Él quiso constituir. Efesios 4, del 11, 12 y 13, puedes leerlo. Entonces, estamos hablando de cómo es que nosotros tenemos que ser conscientes y humildes de reconocer esta verdad. ¿Cómo saber que tú estás en la verdad? Pues deja que Dios dé, o mejor dicho, muestra que Dios está dando testimonio, está concediendo y aprobándote lo que hablas, lo que enseñas, lo que se predica y hasta el nombre que tienes en el cartel, en el edificio ahí. Si Dios está aprobando ese nombre, ese cartel, ese edificio. Esto tiene que suceder. Una hermana me llamó y me contaba un testimonio medio pues emocionada, hasta casi llorando. Decía, hermano, mi familia, mis padres, es un hombre que me prohibió hablar en su casa y que no mencione a Jesucristo. Así me lo dijo. Ahí tengo el audio. Entonces, ella tú sabes, prácticamente se está cumpliendo la vida de ella lo que dijo el Señor. Los enemigos serán dueños de su casa. Yo no he venido para traer paz y no disensión. Estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. O sea que está sucediendo lo que dijo que iba a suceder. Entonces, ella, sabiendo eso, sufría mucho, oraba mucho. Estuvimos orando por su familia como iglesia. Y ella va a la casa de su padre, porque después de todo sigue siendo su padre y hay que honrarlos. Entonces, sucedió unas cosas que la cosa no estaba muy bien ahí y ella estaba que quería testificar y no quería y tenía que ver hasta que explotó y comenzó a testificar y con todo lo que se supone no tenía que hacer para conservar la armonía del hogar y todo eso, de la familia. Y ella me testifica que después que testificó la cosa se comenzó a ver evidencia de cómo Dios iba moviendo los corazones. Y luego, en ese momento, la tierra tembló. Y esta hermana es de Chile. La tierra tembló y se acordó ella. Ella se compungió de corazón y dio testimonio de esta verdad. De que cuando dio testimonio a esa familia que no quería hablar el nombre de Jesús porque decían, tú estás en una secta, no me hables más, etc. Dios desde el cielo dijo, esta es mi hija, tiene la doctrina correcta, tiene la verdad correcta. Ella fue arrebatada de las tinieblas, ella está viviendo en santidad, es mi hija. Y Dios mandó un temblor de tierra ahí a ese lugar. Y se acordó que el día que ella estaba soltera, buscando la voluntad de Dios, había un varón que quería ser su esposo. Entonces ella oró porque no estaba segura y le dijo, mira, si es la voluntad de Dios que tiemble la tierra. Y el hombre llegó a su casa y hubo un terremoto, un temblor. Pues inmediatamente se comunicaron y ellos están casados ya unos cuantos años. ¿Qué quiero decir esto? Que Dios tiene que dar testimonio, tiene que dar evidencia a sus hijos. Y eso es real. Vamos a seguir avanzando. Entonces la tierra tiembla. Hechos capítulo 16, verso 26. La tierra tiembla por si acaso. Cuando Dios da testimonio. Hechos capítulo 16, verso 16. Verso 26. Dice un versículo antes. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si esto está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, es porque Dios da testimonio con temblor y con terremoto en la tierra.
Y esa palabra está escrita y nos está dando testimonio que cuando Dios se manifiesta también hace temblar la tierra para dar testimonio a sus hijos de que Él está presente. Y eso tiene que suceder en la iglesia contemporánea, según nos han dicho en este año 2019 gregoriano. Entonces, continuando, vamos a ver lo que pasó. Cómo es que Dios dio testimonio a Cornelio y a su casa. Eso ya lo conocen muchos. Eso sucedió en la casa de un centurión llamado Cornelio. Y vamos a verlo en Hechos capítulo 11. Voy a leerlo desde el versículo 7. 11. Del 15 al 17. Dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo. O sea, ahí está Dios, el Señor, dando su testimonio. Cuando estaba hablando, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues, dice versículo 17, les concedió también el mismo don. O sea que si Dios les concedió, o sea, dio testimonio el Señor. ¿De qué manera? Así, les concedió también el mismo dorea, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces aquí vemos que el Señor dio testimonio. Y también el capítulo 11, versículos 19, 20 y 21, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos, y aquí quiero enseñar que no solamente los apóstoles manifestaban pues esa bendición de que Dios mismo, el Señor, de su propio testimonio, sino que acá la palabra de Dios dice que unos varones, o sea, unos discípulos comunes y corrientes, dice acá en Hechos capítulo 11, verso 20, pero había entre ellos unos varones, que no eran apóstoles, eran unos discípulos. Dice, de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Qué significa esto? El testimonio del Señor estaba con ellos. La mano del Señor es el Señor actuando con su Espíritu. La mano del Señor es el Espíritu Santo obrando. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo que estábamos diciendo en un principio. ¿Cómo saber que tú estás en una iglesia saludable? Tiene que haber conversiones. Tiene que haber conversiones. Todos los días. Y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, ahora vamos a ver una cosa también. Como dijimos que íbamos a estar en el libro de los Hechos, pero voy a citar lo que está escrito. Les recomiendo que lean todo el capítulo. 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 14, donde el Espíritu de Dios, que es la mano de Dios, que es Dios testificando en medio de su pueblo, lo hace a través de varios dones, pero que también uno bien específico que edifica la iglesia es el don de la profecía, el cual está registrado allí en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Lo pueden leer. ¿Por qué?
Porque si en el lugar donde tú estás no hay profecía, como leímos en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, retener el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Si en el lugar donde te congregas no hay testimonio del Señor, entonces ese lugar está enfermo. Tienes que convertirte, tienen que convertirse. El hombre que te está enseñando tiene que convertirse. Cuando la gente se convierte y se arrepiente, Dios derrama su espíritu. Cuando alguien está aprobado, Dios da testimonio de su aprobación. Eso es lo que tiene que suceder en la iglesia del Señor, en todo lugar y en todas las naciones. Lo demás es puro cuento cristiano y evangélico. Lo demás son clubs cristianos. Y yo sé que hay muchos que se llaman pastores y que probablemente lo sean, pero que no están dispuestos a renunciar a todo lo que poseen. Entonces no pueden ser discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque si hablan la verdad, pues entonces la persona que está dando el diezmo y la ofrenda se van de su edificio. Y ese es un problema. Entonces tú no eres un siervo de Dios. Tú no eres un siervo de Jesucristo. Pablo lo dijo: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Continuando, los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Esa es otra evidencia del testimonio del Señor. ¿Cuál? Que la iglesia, el Señor la llena con su Espíritu Santo, así como en la casa de Cornelio, como hemos explicado. Hechos capítulo 13, verso 52. Hechos capítulo 13, verso 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que, ¿qué debe ser lo normal en la iglesia del Señor en todas las naciones de la tierra? Que donde haya una casa, pues que es iglesia, o donde las iglesias se junten en otro lugar más grande para congregarse, para reunirse, lo que debe pasar es esto. No solo los apóstoles deben ser llenos del Espíritu Santo, no solo los diáconos, los presbíteros, sino lo que está escrito acá, Hechos capítulo 13, verso 52. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Ese es el testimonio del Señor Jesucristo, aprobando a su iglesia, aprobando a los discípulos. Hechos capítulo 14, verso 3 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Y aquí viene lo que leímos al principio: el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos capítulo 15, verso 7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, aquí está el testimonio del Señor, y Dios, que conoce los corazones, les dio martureo, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué significa esto? Que si en tu iglesia el Señor no da testimonio, Él tiene que dar testimonio de que Él está aprobando. Pues si nunca el Señor da testimonio, llenando con su Espíritu Santo de la manera que está escrito acá, y Él está hablando del testimonio que pasó en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 10? Dice, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. ¿Qué es eso? El Señor dando martureo, dando testimonio. El Espíritu Santo, ¿qué cosa es eso? Es la mano del Señor. La mano del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el dorea, el regalo, el don de Dios.
el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces dice, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Entonces, si en tu iglesia fundamentalista, y hablo a los bautistas, que se creen que tienen la doctrina correcta, esos son los más peligrosos, esos son los más ciegos todavía. Porque Dios nunca da testimonio en medio de ese lugar donde se congregan. Y si no, pues mándenme un testimonio. Uno. Estoy hablando testimonios escritos en la palabra. A mí no me hablen de otros testimonios. Ay, sí que yo antes iba a tomar cerveza y ahora no tomo. No. Por favor. Estamos hablando de la palabra de Dios, no lo que tú crees. Tú puedes creer lo que quieras, pero el testimonio de Dios, de Él, está escrito acá. Estamos hablando de señales, milagros, prodigios, que la tierra tiembla. Y Dios llenando con su Espíritu Santo con evidencia que la gente lo puede oír. Estamos hablando de eso. Lo demás es cuento. Vamos a leer aquí que Dios, otra forma que Él da testimonio. El testimonio del Señor, una de las formas es que Él da sueños y visiones como Él lo dijo. En los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no es cierto? Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios y eso se tiene que cumplir. Y si eso no se cumple en el lugar que tú le llamas iglesia, pues chequéate y huye. Sal de en medio de ella, dice el Señor de Babilonia. Si consienten el pecado, pues huye de ese lugar, porque ciertamente están en tinieblas. Entonces, vamos a ver esta verdad también. Hechos capítulo 16, del 6 al 10. Una manera de que esto sucede. Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Wow. O sea que el Espíritu Santo guiando a sus hijos. El Espíritu de Dios. Dios prohibiéndoles que hablen su palabra. ¿Por qué? Porque Él está en medio de su pueblo. Y Él sabe lo que está haciendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Ahí lo dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan. El testimonio de Dios tiene que manifestarse en medio de su pueblo. Si no, tenemos que convertirnos de nuevo. O mejor dicho, convertirnos de verdad. ¿De qué manera? De la única manera en la que está escrita: arrepiéntete de tus pecados, no peques más. Vete y no peques más, dijo el Señor. Y entonces tus pecados serán perdonados. Y se demostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué significa esto? Que el testimonio del Señor produce visiones. Si nunca hay visiones en medio de tu pueblo, de tu congregación, pues algo está mal. Algo no está muy saludable, que digamos. Entonces, vamos a ver otro testimonio confirmando esto. Hechos capítulo 18, verso 9. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Segundo testimonio, el Señor hablando en visión de noche. Y quiero que sepan los hermanos y amigos que nos escuchan que eso sucede en mi vida, en este ministerio y en la congregación que el Señor nos ha dado y nos ha permitido pastorear. La iglesia del Señor tiene que producir frutos y Dios tiene que conceder testimonio Él mismo. Y una de las formas que lo hace es con visiones. Y tenemos muchos testimonios, hermanos con visión de ángeles y hasta
ángeles visibles que se puede haber tomado una fotografía. Y tenemos la prueba de eso. Pero no lo estamos divulgando así porque, pues, ¿qué interesa para algunos que no creen? Lo importante es que es la manera que Dios en nuestro caminar nos está mirando, y de tiempo en tiempo Dios da un testimonio, Él testifica, Él concede. De repente estamos yendo el camino, Él nos está viendo y envía un ángel y nos concede su testimonio. Y esa es la forma que debe ser la iglesia del Señor en esta tierra, saludable. Y a todos los hombres que se llaman hombres y siervos de Dios, si eso no está sucediendo en tu iglesia, en tu congregación, en el edificio donde estás, es porque algo está enfermo en tu vida en primer lugar. Conviértete de corazón y no seas cobarde. Aprende a reconocer. Aprende a reconocer quiénes son hombres de Dios, ungidos por Él. Oiga, ya no hay apóstoles en este tiempo. Solamente hay 12 apóstoles. Se me viene a la mente una gente que insiste en eso. Y voy a buscar, a ver, directamente que lo diga. A ver. ¿Dónde está esa palabra donde dice directamente que... Aquí está. Hechos capítulo 14, para que lo vean directo. Más directo no puede estar. Esto que leímos, que el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, está hablando de los apóstoles Pablo y Bernabé. Ahí lo dice. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los apóstoles. No eran los 12 del Cordero. No. Hechos 14, 4. Estaban con los apóstoles. ¿Qué apóstoles? Ahí está. ¿Quiénes eran? ¿De quién estaba hablando? Hechos 14 está hablando de Pablo y Bernabé. ¿Cómo lo sé? Hechos capítulo 13, verso 50. Pero los judíos instigaron a muchas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Entonces está hablando de Pablo y Bernabé, los apóstoles. Entonces, ¿dónde lo dice directamente? Vamos a leerlo. Capítulo 14, verso 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Y lean lo que dice el versículo 14 directo. O sea que para todos aquellos que dicen ya no hay apóstol, entonces arranquen esta página de las Escrituras. Hechos capítulo 14, verso 14. Dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Bernabé era un apóstol. Los apóstoles todavía existen. Hechos capítulo 4, verso 11. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si tú eres un pastor, un reverendo, como quiera que te llames, y no tienes el discernimiento para saber quién te está hablando, tú mismo te estás haciendo daño. Así que quien quiera que tú seas, humíllate y reconoce el don de Dios y pregunta para que aprendas. Echando fuera demonios. Estamos viendo que Dios habla. Señales, milagros, prodigios, llenando con su Espíritu Santo, con la evidencia, temblando la tierra, dando visiones de noche. Todo eso sucede aquí en medio de este ministerio. Y lo pueden testificar muchos. Pero no estamos haciendo alarde de eso. Lo que estamos haciendo es enseñando lo que tiene que suceder en medio de ustedes que se llaman iglesia, donde quiera que estén. Vamos a ver, otra de las evidencias es lo que el Señor Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, la primera evidencia. Hechos capítulo 16, del 16 al 8, del 16 al 18. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ya ustedes saben la historia. Esto lo hacía... molestaba al apóstol y llegó un momento que lo desagradó tanto al apóstol Pablo, el verso 18, se volvió y dijo al espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu inmundo de adivinación. Le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Si donde tú te congregas no echan fuera demonios y no se manifiestan los demonios, pues no hay poder de Dios, el dunamis y la exousia de Dios no se manifiesta. Consecuentemente, el testimonio del Señor está ausente. ¿Cómo sabes tú que estás en la verdad? ¿Cómo sabes tú que estás aprobado por Dios? ¿Cómo lo sabes si el testimonio de Dios no está presente? Hay mucha gente que puede testificar. Aquellos que le hemos echado fuera muchos demonios, que han salido gritando y con espumarajos, como está escrito en la Biblia. Ese es el poder de Dios, porque Dios tiene que dar testimonio de que Él está con nosotros. Lo demás es puro cuento evangélico y religioso. Otro testimonio de lo que estamos hablando. ¿Dónde está? Eso creo que está en Hechos capítulo 19, verso 10. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios. ¿Quién hacía Dios? ¿Qué hacía Dios? El testimonio de Él que hacía Dios milagros extraordinarios, pero los hacía por mano del hombre. Pablo era Dios dando testimonio, de manera que aún se llevaban los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué son los espíritus malos? La Biblia en los evangelios habla simultáneamente, indistintamente, cuando dice espíritu malo, espíritu inmundo, lo pone como sinónimo con demonios. Tiene que haber el testimonio de las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras, el testimonio del Señor tiene que estar presente. Quiero ver uno que se me está escapando acerca de... Sí, está en el capítulo 19 también. Dice el versículo 13: pero algunos judíos exorcistas, ¿no? Porque habían 7 tipos. Me imagino que eran medio jóvenes, porque eran 7 hijos de un jefe, de un sacerdote judío. Imagínense, wow, un sacerdote judío que tenía la Torá. Sí, porque se jactan los mesiánicos que tienen la Torá y que saben el hebreo. Bueno, este era un jefe de los judíos, experto en la Torá. Sus hijos, miren lo que hacían. Dice, habían algunos judíos exorcistas ambulantes, o sea, iban de acá allá tratando de hacer lo que hacían. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, ellos estaban pues con la teología correcta, estaban tratando de echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces dice, les decía, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, para estar seguros de que el evangelio de Pablo, wow, esa es la verdad. El evangelio de la gracia de Dios con la evidencia que Dios da. Pablo es un siervo de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo echa fuera demonios? ¿Cómo lo hace? Oh, vamos a repetirlo. Y se iban por ahí a hacer lo mismo. Porque era el evangelio de Pablo y la forma como lo hacía Pablo. El que Pablo predica. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, o sea, respondiendo el demonio, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, el demonio, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pues con el trasero desnudo salieron corriendo. O sea que hay gente que cree, oh, nosotros, bueno, si dice que hay que echar fuera demonios, hay que hacerlo también. O gente que está en pecado, se pone a poner las manos a la gente, y yo conozco personalmente a gente que un día se le ocurrió echar fuera un demonio a alguien porque se creyó cristiano, que tiene el poder de Dios, le puso la mano a un endemoniado, los demonios se le metieron a él y quedó fastidiado del cuerpo por años. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que dar testimonio de quién eres. Porque también los demonios pueden dar testimonio diciendo, ¿y tú quién eres?
O sea que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del testimonio, el martureo del mismísimo Dios en medio de su pueblo. ¿Cómo? Haciendo temblar la tierra, con señales, milagros, prodigios, dando visiones, llenando con su Espíritu Santo a todos, incluyendo a los discípulos, los que están allí, no los apóstoles necesariamente. O sea que no hay excusa. Y alguien me dice, hermano, pero ¿por qué poner acá tan enojado? Yo no estoy enojado en absoluto. Estoy enojado contra la mentira que ha engañado, esclavizado a muchos. Y que esa mentira tiene una pantalla, tiene ondas de radio, de televisión, de satélites y canales y, ¿cómo le llaman? Cadenas del milagro, enlace, TVN, o sea, pues tiene una tremenda plataforma para predicar unas mentiras que están llevando a que te confíes, a que todo está bien, que Dios te conoce el corazón, ¿no? Que siempre vamos a pecar y que lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesús. Por eso es que predico así, porque Dios me está permitiendo usar esta plataforma. Ellos tienen millones de dólares para producir miles de videos y miles de canales en todo el mundo predicando ¿qué? Un evangelio diluido. Están predicando a otro Jesús. La gente está recibiendo otro evangelio. La gente está recibiendo otro espíritu. Sí, porque de esos hay un montón, los kundalini que hacen temblar. Ahí es el poder de Dios, sí, seguro. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, caminas en santidad. Pero si tú estás temblando todos los domingos y danzando como un trompo y luego te vas a fornicar, a ver pornografía, a masturbarte, pues te aseguro que ese Espíritu de Dios es un espíritu africano, pero no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es santo y produce santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, simple como eso. Entonces, el Espíritu Santo tiene que dar testimonio en todas las ciudades, como lo está haciendo. Esta palabra está llegando a todas las naciones y cuando nos reunimos aquí en vivo, muchas veces, privadamente, porque no estamos haciéndolo público, algunas veces lo hacemos público para evangelizar. Porque el Señor me dijo un día que no debemos humillar el corazón con los soberbios. Que no es justo llorar y orar y adorar ante la presencia de Dios en medio de impíos, en medio de burladores. Eso no es justo. Y a veces se cuelan algunos. Y esos son los peores. Nubes sin agua, arrastradas por el viento. No tienen agua, no producen nada. Tienen bastante YouTube. Miles de horas de YouTube en su cerebro y creen que saben. Ciegos y guías de ciegos, dice el Señor. Saben nada. Si supieran la verdad, no volverían a pecar. Porque Dios no va a transar, no va a negociar. Lo que Él dijo se va a cumplir. Si ellos conocieran la verdad, vivirían conforme a la verdad. Pero eso sí, son tremendos teólogos y dan clases. Entonces, Hechos capítulo 20, verso 22, dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y cárceles. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y este es mi testimonio personal también. O sea que yo recibí un ministerio del Señor Jesucristo. No lo recibí del concilio pentecostal de Australia, de Chile, de Perú, de Estados Unidos. Ni el seminario bíblico andino de allá de Perú. Esto es lo que debe suceder en una iglesia saludable. Que el Espíritu Santo por todas las ciudades tiene que dar testimonio de lo que está sucediendo.
Los discípulos profetizaban. Capítulo 21, versos 3 y 4, dice: al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y dice: y hallados los discípulos. O sea que no eran profetas ni apóstoles, aunque Judas y Silas eran profetas. Habían profetas en Antioquía por todos lados. Agabo era uno. Las hijas de Felipe profetizaban. Había abundancia de palabra en la iglesia del Señor. Es más, no que había. En la iglesia del Señor hay todo esto, por si acaso. Y dice: hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo. O sea que los discípulos, los hermanitos, las hermanitas que le estaban profetizando al apóstol, a aquel que Dios mismo daba testimonio a la palabra que él predicaba. Los discípulos mismos, dice, le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Estoy leyendo Hechos capítulo 21, verso 4. Los discípulos tenían palabra de Dios para el apóstol Pablo. Había testimonio de Dios. Entonces, en el mismo capítulo 22, estamos en el 22, 17 y 18, dice: y aconteció, vuelto a Jerusalén y orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. ¿Cuál es el testimonio del Señor en medio de su pueblo, en medio de su iglesia? Visiones de noche y también en éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán aquí tu testimonio. O sea que el Señor habla, sigue hablando. Escrito está. Dice el versículo 21, el Señor hablando, y le dice: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Eso sigue sucediendo hoy en día. 23:11, capítulo 23, verso 11. Nuevamente, otro testimonio del mismísimo Señor Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Ya el Señor había resucitado y lo habían visto subir al cielo en las nubes, por si acaso. Esto pasó años después. ¿Y qué pasó años después? A la noche siguiente se le presentó el Señor. Para su información, queridos hermanos y amigos que me escuchan, esto sucede también en medio nuestro. El Señor se presenta en sueños, en visión, y pues le da la gana de hacerlo. Es la manera que Él dejó establecido su testimonio bíblico, la forma que Él lo iba a hacer, y lo tiene que experimentar todo aquel y toda aquella congregación que se llama iglesia. La que es saludable tiene que experimentar estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que está escrito: a la noche siguiente se le presentó el Señor. No se le presentó un ángel, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y voy acabando aquí. Y bueno, estamos recorriendo el libro de los Hechos. Vamos a ir al final, al último capítulo. ¿Qué pasaba en el último capítulo? Ustedes saben lo que pasaba con lo que pasó, por ejemplo, cuando llegaron a la isla de Malta, y ustedes saben lo que pasó ahí. Cuando los naturales vieron que la víbora colgando de su mano, se decían uno a otro: si una víbora, una serpiente le pica, lo mordió a Pablo, dice: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Por qué? Porque el testimonio del Señor tiene que cumplirse. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ningún veneno, ninguna hechicería, ninguna brujería. No hay agüero, ni maldición, ni encantamiento contra Israel. En el nombre de Jesús rechazamos toda brujería, toda maldición. Y para proferir una maldición no necesita ser un hechicero ni un brujo. Por si acaso, toda persona que maldice y habla mal de este ministerio, pues les recomiendo que no lo hagan. No necesita ser un brujo para estar maldiciendo. Yo cancelo toda maldición
En el nombre de Jesús, cae a tierra. En el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En el último capítulo del libro de los Hechos, lo mismo, el testimonio del Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Ahí lo puedes leer, versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla los otros que en la isla tenían enfermedades, venían, ¿y qué pasaba? Eran sanados. Eran sanados. ¿Qué significa o cómo se puede resumir todo este mensaje? Una de las cosas que me inspiró a dar este mensaje es porque en mis investigaciones me toca ver a muchos hombres que enseñan las escrituras en YouTube. Y me sorprende la firmeza, la confianza y la seguridad con que hablan. Yo me pregunto, Señor, ¿y este hombre cómo será? O sea, ¿lo estarás aprobando tú? Porque dijo 9 verdades, pero dijo una mentira garrafal. Hay algunas falsedades, hay algunas mentiras que quizás no sean intencionadas, pero al final son mentiras por ignorancia, que son inocuas, son inofensivas, no son malignas, pero hay algunas que sí son peligrosas. Entonces, una de las razones para aquellos que están enseñando, como dice la palabra de Dios, no os hagáis muchos maestros, muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. ¿Por qué dijo eso? Porque no está mal enseñar, pero para enseñar pues tienes que ser llamado por el Señor. Y lo que tú enseñas te lo tiene que dar el Señor y no que lo aprendiste repitiendo de alguien. Claro que puedes aprender, pero tú lo que escuchaste lo tienes que checar en la palabra de Dios. Y esa palabra tienes que, en oración y en humildad, tienes que permitir que Dios te la dé. Entonces, cuando Dios te la da, es tuya recién, entonces puedes enseñarla. Pero si tú no estás viviendo la palabra, entonces hay algo que está mal. Así que los dejo con esta enseñanza, con este pensamiento. Tienes la oportunidad de reconocer que si esto no está sucediendo en tu iglesia, es porque no estás en la verdadera iglesia. Simple como eso. El Señor tiene una sola iglesia, la gloriosa, sin mancha y sin arruga. A las otras no las conoce. Bendiciones.